Isma, cuando estés con tu mamá, cuando las cosas estén bien, tenemos que formalizar lo que hablamos sobre la patria potestad. Está bueno, pues. Recupero a mi jefa. Regresamos para acá y cada quien para su lado. ¿De veras? Te ocupas estar lejos de mí. Por más que me duela también, mi hijita. Pero si tú vas a pedir algo, Laura, que me des chance de ir a verla cuando pase. Siempre. ¡Ey, Víctor! Espérate, Voy de por salida, favor. pintadita. ¡Espérate! ¡Ey! ¡Ey! Solamente quiero preguntarte una cosa para entender lo que pasó. ¡Ven! Víctor. ¡Ey! Solamente necesito entender por qué te fuiste solo a buscar a los Casillas, si sabes perfectamente que son nuestros enemigos. Yo tengo unos asuntos pendientes con ellos, pero es un asunto privado. Ya. Por lo menos podrías explicarme por qué el general no le avisó a Gancho que se iba a llevar a la ruca esa. ¿Para qué la necesitaba? El general a mí no me da explicaciones. Yo solamente sigo órdenes. Bueno, pero tú también podías haberla utilizado a esa señora para llegar a Ismael. No lo hiciste. Tú tienes una agenda escondida por ahí. Ya tengo que irme. Ey. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué tienes que trabajar solo? ¿Por qué no podemos trabajar juntos? Porque lo que tengo que hacer es muy asunto mío. Permiso. Deja tu chelapa. Hey, estaba hablando con tu mamá. Sí. Estábamos diciendo que, pues, Ángela se puede ir a otra universidad. Y tú puedes encontrar otro trabajo. Pero se tiene que ir de aquí. No, mamá, ¿y ustedes qué? Ya saben que yo no los voy a dejar solos. Nosotros nos vamos con ustedes. ¿De verdad? No, pues ya está. Ya eso cambia todo, mamá. Bueno, tampoco hay mucho que celebrar. No creas que me gusta la idea de irme corriendo de aquí, de alejarme de mi familia. Hey, tenemos que abandonar esta casa. Bueno, papá, pero la pueden poner en venta. ¿Quién quita y en una de esas se vende? ¿No? Qué fácil, ¿no? Paco, quiero que entiendas algo. Ustedes son nuestros hijos y no importa lo que hayan hecho. Nosotros vamos a estar con ustedes donde sea. No hay violencia que separe esta familia. Nos merecemos estar juntos, en paz. Aunque sea lejos de aquí. ¡Pasa! Ya me voy para la Ciudad de México por mi jefa. Me voy contigo. No puedo dejar que a Leo lo mate. No puedo quitarme de la mente que ese mendigo Gancho se llevó a mi jefe y a mi carnala. Fue él, Eli. Pero tú has hecho todo por recuperarlo, o sea. Me tocó hacer posible lo imposible, morra. ¿Y qué? ¿Ya te estás dando por vencido? ¿Qué? ¿Piensas que están muertos? No sé. No sé, Eli. Como tampoco sé cómo mi jefe tenía tantos en todo momento, siempre al frente. A ver, Isma, ya deja de compararte con tu papá. Tú no eres Aurelio Casillas. Tú eres Ismael Casillas Guerra, el hijo de la Tata Guerra. Y vas a ir a recuperarla y todo va a salir bien, vas a ver. Y ese hijo de perra ya corta. Y ese general. Maldigo el día en que me metí en este desmadre. Mira, ¿sabes qué hacía cada noche cuando el Chema me madreaba? ¿No te fue nada bien con ese vato?
Me decía a mí misma, Eli, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y eso me calmaba. Ahora quiero que te lo digas a ti. Todo va a salir bien. Y quiero que confíes, Isma. Que todo va a salir bien. Vas a ver. Sí. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No deberían de estar jugando con todo lo que le está pasando a la Tata. Pues en realidad lo lamentamos mucho, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Más que escuchar la historia de este man, es cuando le dio por primera vez. En el cementerio. Estaba desenterrando un cuerpo, al parecer el de su hijo. Carlos Casillas. Como el general le hizo creer que Ismael lo había pelado, seguro se inventaban una tumba. Sí, él tenía que ir a cerciorarse que sí estuviera ahí. Lo arrestamos. Tenía una identificación con un nombre falso. Lo pasamos por el nuevo sistema, no salió nada. Pero como teníamos el viejo sistema, ahí saltó el nombre de Víctor Casillas. Oye, güey, ¿y cómo fue que salió del bote? Roberta Dorantes, la secretaria de Seguridad. Uy, parcero. ¿La secretaria del gobierno lo sacó? ¿Por qué pone esa cara de sorprendido? Como si no supiera que esas cosas pasan todo el tiempo. Dijo que se lo entregara a 2 soldados por temas de seguridad nacional. ¿Y no será que la morra esta también está coludida con la gente del general? Pues eso no me extrañaría tampoco. Ahí sí, como dice el dicho, el bueno cuando se porta mal es peor que el malo. Por eso es que este man se pasó para el lado nuestro. ¿Sí o qué? Bueno, entonces, ¿quién va conmigo a la tumba? Yo los llevo. Ya la cambiaron. No es la misma, pero yo les digo dónde está. Es que si me cachan, me van a meter a la cárcel, patrón. A ver. Escúcheme. Usted va a agarrar este dinerito. Agárrelo. Me va a quitar esta mendiga piedra. Usted se va a su casa, yo la mía, y se acabó la historia. ¿Estamos? Ponme en un dilema, patrón. Hágale. Bueno, Perdona que te hable así de la nada. dígamelo ahorita. Es que han pasado cosas terribles, cosas que no deberían de suceder. Ya. ¿Y quiere que nos veamos? No, solamente me quiero desahogar, hablar con alguien. Bueno, pero si quiere yo puedo ir para Mazatlán y nos vemos. No, ya no estoy ahí. Ah, ¿en dónde está, pues? ¿De verdad, Julio? No te quiero meter en problemas. No es ningún problema, Laurita. Usted nomás dígame dónde está y ahí nos vemos. Sí, no. No, Laurita, están arreglando aquí una cosa en la casa. Sí, no se preocupe. Lidiar con Ismael Casillas y Diana Ahumada se ha convertido en una pesadilla. Es asfixiante hacer algo obligada. De ahora en adelante vas a andar con Ofelia y con Tiberio. No, Santiago, no. Andar escoltada me va a poner más nerviosa. Diana en cualquier momento va a insistir en verme. ¿Mejor? Así la rastreamos. ¿Quieres protegerme o ponerme en peligro? Erendira, esos delincuentes son peores que el hombre de la plancha. Es tu país y sabes lo que procede con ese tipo de cucarachas. Y de paso pongo mi vida en peligro. No, siempre vamos a estar ahí contigo para protegerte. ¿Quién me va a proteger? ¿El hombre que sale en una foto con 2 de los peores narcos que ha dado este país? Sabes perfectamente que esa fotografía es falsa. ¿Estás seguro? Porque yo la vi y se veía muy real. ¿Ahora te has relacionado tanto con esos zampones que dudas de mí? Te voy a pedir que por favor no me vuelvas a mencionar la muerte de ese hombre. Última vez. Y que no me vuelvas a pedir que traicione a ninguno de mis pacientes. Sea quien sea. Pues no me quedó de otra que sacar el ataúd. ¿Y qué hizo con los restos? Se llevó los huesos.
Seguramente va a querer hacer una prueba de ADN. Para ver si es su hijo. Pues no lo creo, yo lo dudo mucho porque los huesos que estaban enterrados aquí eran de un perro. Con permiso. No me hagas perder el tiempo, vato, por favor. Trabajo aquí. Aquí los nuevos son ustedes, idiotas. Déjame pasar. Déjalo pasar. ¿Que no saben que trabaja aquí? Gracias. ¿Tú qué? ¿Te pedí que fueras de vacaciones? Nadie me puede decir que me vaya de vacaciones. Al menos que sí sea un esclavo, ¿verdad? Paco, cálmate. Ya pensé lo que tenía que pensar. Y no quiero trabajar para usted. Ni quiero estar cerca del narco en ningún sentido. Qué bueno. ¿Eso quiere decir que te sirvieron las vacaciones? Suerte en tu nueva vida, Paco. Gracias. Pero Ángela se viene conmigo. Vámonos. ¿Yo? Simón, tú. Vámonos. Pero Eli me protege. ¿Qué pasaría si salgo y esa gente me vuelve a buscar? ¿Te protege? ¿Como te protegió de los militares? Casi nos mata. A ver, nos cayeron de sorpresa. Y afortunadamente no pasó a mayores. Perfecto, y no lo queremos averiguar. Despídete y vámonos, órale. ¿No me vas a preguntar qué es lo que yo quiero? Porque ya sé lo que quieres, mensa. Obviamente quieres quedar aquí. Pues sí, este mundo me gusta y mucho. Así que sí, yo me quedo.